Amén, aleluya. Porque dice la Biblia que es mejor estar un día en la casa de nuestro Dios que bien fuera de ellos. Pero nosotros estamos aquí en la presencia de nuestro Dios y ahora vamos a deleitarnos con la bendita palabra del Señor. Les voy a invitar, amados hermanos, que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 17. Vamos a considerar en esta tarde la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 17. Vamos a estar leyendo los versículos 14 al 16. Amén. Cuando ya lo tenga, amado hermano, puede usted glorificar el nombre de nuestro bendito Salvador, para que así todos juntos podamos leer, hermano, la palabra del Señor. San Juan, capítulo 17. Vamos a considerar los versículos 14 al 16. Y también saludamos a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes de igual forma. Ya lo tenemos, hermanos, San Juan 17, 14 al 16. Vamos a leer todos juntos y en voz alta. Dice la palabra de nuestro Dios: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. El tema que vamos a tratar en esta tarde lleva como título: Cuidado con el mundo. Cuidado con el mundo. Y cuando escuchamos la palabra mundo, se nos viene rápidamente el planeta Tierra en el cual habitamos cada uno de nosotros. Se nos viene a la mente la bella creación, los mares, todo lo que en ellos hay, las especies, la flora, la fauna, etc. Tantas cosas maravillosas y preciosas que nuestro Dios creó para deleite del hombre, para deleite de nuestra vista, y nos quedamos maravillados. Y con tanta razón dice aquel bello himno: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Porque ciertamente, hermanos, la creación testifica del grande poder de nuestro Dios. Y como cristianos, la palabra mundo también nos es muy familiar, amados hermanos. Nos es muy familiar, pero no nos referimos a la creación perfecta de Dios, en el sentido estricto de la palabra, sino, hermanos, que nos referimos a un sentido espiritual al hablar del mundo. El mundo es el sistema de prácticas o corrientes que van en contra de nuestro Dios, y los que pertenecen al mundo son los que aman esas prácticas y que no tienen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. De hecho, les decimos mundanos a las personas que no tienen a Cristo y que siguen la corriente de este mundo, que están bajo el dominio de Satanás. Por esto, amados hermanos, como cristianos, identificamos rápidamente la palabra mundo en este sentido espiritual. Hoy vamos a ver cómo cuidarnos del mundo, porque ese es el tema, hermanos, que estamos tratando. Cuidado con el mundo. ¿Cómo nos debemos de cuidar de él, de sus prácticas que buscan arrastrarnos al pecado y al infierno? ¿Cómo podemos ser diferentes al mundo y aún rescatar de ese mundo pecador a estas almas que vengan a Cristo Jesús, que viven en deleites, que viven en las obras de la carne, y que tarde o temprano su lugar va a ser la condenación eterna? Por esto somos nosotros sacados del mundo, y a la vez tenemos que ir por la gente que todavía navega en ese mundo de maldad para que puedan alcanzar la salvación. Es por esto, hermano, que usted y yo estamos aquí dentro de la red del Evangelio de Jesucristo, dentro de su reino ya, porque somos diferentes al mundo que quedó atrás, al mundo que dejamos, al mundo que nosotros le decidimos dar la espalda voluntariamente por seguir a Jesucristo. Por esto, amados hermanos, veremos cuidado con el mundo. Número 1. ¿Por qué hay que tener cuidado con el mundo? Porque sus prácticas conducen a la muerte eterna. Porque sus prácticas conducen a la vida eterna.
Hermanos, el mundo tiene un señor y se llama Satanás. Dice de hecho la palabra de nuestro Dios en Primera de San Juan, que todo el mundo está bajo el maligno. Lo dice en Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí habla, hermanos, de que el mundo entero está bajo el maligno, pero no se está refiriendo, como muchos cristianos piensan, que Satanás tiene en sus manos el planeta Tierra. No, hermanos, se refiere al mundo, como ya dijimos, a los que pertenecen a Él, a los que no tienen a Cristo como Señor de sus vidas, a quienes no se han rendido a Él. Ellos son el mundo, los cuales Satanás los tiene bajo su dominio. Pero, ¿qué de nosotros? ¿También nos tiene Satanás en su dominio? En ninguna manera. No nos tiene ya bajo su dominio porque fuimos sacados de ese mundo. Y somos la diferencia, hermanos, porque estamos en las manos del Señor. En tanto que el mundo está bajo el dominio de Satanás. Y por esto decimos que Satanás es el que gobierna a esas personas. Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, hermanos, ellos practican el pecado de una manera abierta. El mundo no se avergüenza del pecado. Al contrario, lo hace, lo exhibe, se goza, se deleita, lo promueve. Y más en estos tiempos vemos cómo el mundo se ha, hermanos, abierto tan así patente, hermanos, contra Dios, rebelándose. Y vemos esas marchas, vemos nosotros esos comerciales en televisión, esas cosas en redes sociales que son abierta rebelión ante Dios de parte de estas personas que son del mundo. Y hermanos, tal parece que es algo digno de alabanza, algo que les causa a ellos, la verdad, hermanos, que una alegría, les causa a ellos un regocijo, pero es vergonzoso, dice la palabra del Señor, cosas vergonzosas. Y por eso, hermanos, ellos están siendo capitaneados por Satanás. Dice en Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí vemos, amados hermanos, que el que practica el pecado, ¿de quién es? No es de Dios, no es del Señor, es del diablo. Jesucristo mismo le dijo a los religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque si fueras de Dios, me amarían, pero como quieren hacer los deseos de su padre, matarme, ustedes son del diablo. Les dijo así fuertemente. Eran del mundo, en otras palabras. Los escribas, fariseos y todos esos religiosos, hermanos, tenían su religión, tenían letra, tenían conocimiento, pero no pertenecían a Dios, no eran de Dios, eran de Satanás. Y dice la palabra del Señor que todo aquel que practica el pecado es del diablo y por lo tanto esclavo es del pecado, esclavo es de Satanás. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde un inicio. Allá se rebeló en los cielos, hermanos, contra el Señor. Y también engaña a esa tercera parte de los ángeles. Y todos vienen a dar, son echados del cielo a la tierra. Hermanos, por esto, estas personas no conocen a Dios. Conocen de Él porque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Ayer lo veíamos en la clase de teología. El Señor nos da dos revelaciones a la humanidad. La revelación natural, que dice la palabra, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestas a través de lo creado. Cuando vemos todo lo existente, el hombre reconoce que Dios lo hizo, que existe un Dios, pero hasta allí. Pero falta que le conozca personalmente. Eso es lo que marca la diferencia a la revelación sobrenatural.
que es que nosotros hemos tenido una experiencia real con Dios, que le hemos sentido, nos ha perdonado, nos ha lavado de nuestros pecados, hermanos, y así nosotros podemos entrar a una relación con Él. Y salimos del mundo para entrar, hermanos, al reino del Señor. Gloria a su nombre. Por eso, hermanos, ellos, los que practican el pecado, no son de Dios, en definitiva. El mundo, hermanos, es como los bazares, como el bazar que hay allá afuera, como donde ponen ahí oferta. Así es el mundo. O como los que anuncian el Buen Fin para que compren y compren porque está barato todo. Así es el pecado, así es el mundo. Como un bazar ofrece los deseos, los apetitos de la carne. El mundo, hermanos, te da a manos llenas, te provee. Pero, hermanos, todo eso trae consecuencia. ¿Y qué es lo que ofrece el mundo? Primera de San Juan 2:16. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver qué ofrece este mundo. Cantábamos hace un momento, este mundo nada ofrece. ¿Es cierto, hermanos? ¿El mundo nada ofrece? No nos ofrece la paz, no nos ofrece la salvación, no nos ofrece el amor, no nos ofrece, hermanos, el perdón, no nos ofrece cambiar de vida, no nos ofrece la presencia de Dios. Por esto el himno dice, este mundo nada ofrece. Cristo ofrece salvación, gloria al Señor. Y ciertamente, hermanos, el mundo que ofrece, dice Primera de San Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí está, hermanos, todo lo que el mundo ofrece son deseos carnales, deseos de los ojos. Basta, hermanos, con salir, basta con ir a donde usted quiera, y ahí el mundo le ofrece a su vista todo lo que el ojo quiere ver. Pero depende de nosotros, como dice el tema, cuidado con el mundo, cuidado con lo que tus ojos o mis ojos miran. Hermanos, y por esto dice aquí, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. También hay cosas que son vanas en esta vida. Cosas, hermanos, que el mundo para ellos son sublimes. Un título, una profesión, mucho dinero, el ser respetados, el tener fama, es vanagloria. Pero esto ofrece el mundo. Y dice la palabra del Señor, no proviene del Padre. El Padre no ofrece estas cosas, las ofrece Satanás. No le quiso dar todas estas cosas al Señor Jesús cuando lo tentó. Que dice, le mostró los reinos del mundo. Y le dice, Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Porque a mí me ha sido dada, dijo Satanás. Pero el Señor no aceptó esa oferta. No aceptó, no cayó en la tentación de la vanagloria. Por esto, hermanos, debemos de cuidarnos de estas cosas, porque no te las ofrece Dios. Es el enemigo usando al mundo, al que tiene allí a tu lado, al que está cerca de ti, que es tu vecino, que es tu jefe, que es tu amigo probablemente. Ahora, hermanos, todo esto, si lo aceptamos, vamos a caer a la perdición eterna. Vamos, hermanos, a perecer. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Vamos a Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. ¿Ya lo tenemos, amados hermanos? Si ya lo tenemos, indique con un amén para que iniciemos la lectura. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, hermanos, las prácticas del mundo conducen a la muerte, porque cuando habla aquí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, entonces si no es el reino de Dios, ¿qué va a ser? Pues obviamente el infierno, la condenación, la muerte eterna, no queda de otra, hermanos. Y todo esto es placer momentáneo. Los que salimos del mundo, hermanos, no me dejará mentir que todo esto se vivió, todo esto era, hermanos, como algo natural cuando uno estaba en el mundo y producía un placer momentáneo, producía una alegría pasajera, pero al despertar, ¿qué pasaba? El problema allí, el pesar en el corazón y todas estas cosas. Dejaba un vacío, hermanos, un hueco en el corazón, una vida insatisfecha, que la persona necesitaba seguir andando en esas fiestas, en esos banqueteos, para sentirse alegre. Y hermanos, muchos terminaron en suicidio. Muchos terminan así en el suicidio porque no les satisface todo lo que el mundo les ofrece. No les satisface y se sienten vacíos y se lanzan al precipicio y atentan contra sus vidas, amados hermanos, y Satanás triunfa. ¿Por qué? Porque esas almas se van a la muerte eterna, a la condenación. Hermanos, por esto la Biblia nos dice, vaya conmigo a Romanos, capítulo 8, versículo 6. ¿Qué nos dice la Biblia? Romanos 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Ocuparse de la carne es muerte. Muchos no aceptan a Jesucristo porque les gusta esa vida. Les gusta tener muchos amigos. Les gusta tener pues muchas reuniones sociales. Les gusta beber, les gusta bailar, les gusta hacer todas estas cosas. Se ocupan de su carne, se ocupan de lo que perece. Y dice la palabra de nuestro Dios que es muerte espiritual porque están alejados de Dios. Pero después de esto viene una muerte eterna si no se arrepienten. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en este momento? Nos estamos ocupando del Espíritu, porque es vida y paz, hermanos. Ahorita pudiéramos estar en casa durmiendo. Ahorita podríamos estar en casa viendo televisión o lo que usted quiera. Pero decidimos venir al templo, a alabar a Dios, a escuchar su palabra, a estar con Él, porque esto nos trae vida y paz. Gloria al Señor. Por esto, amado hermano, nosotros no vamos con la corriente de ese mundo. Vamos, hermanos, siguiendo las pisadas del Maestro, porque nos llevarán a la vida eterna. Por esto, amados hermanos, cuidado con lo que el mundo ofrece. Cuídese, hermano, de lo que el mundo ofrece. El mundo a veces lo tenemos allí en la casa. Hablo o me refiero a personas, familia inconversa, familia que no conoce a Dios, y es la lucha que el cristiano tiene porque tiene ahí a la persona que no conoce a Dios, que reniega de Dios, que mete cosas a la casa que no son de Dios, que mira cosas que no son de Dios, oye cosas que no son de Dios, y ahí está la lucha del cristiano. ¿Por qué? Porque el enemigo ahí está haciendo guerra. Pero hermanos, cuidémonos. Si por ahí hay alguien que mira cosas, escucha cosas, hay que cerrar el oído, hermanos. Y es enfadoso, la verdad, hermanos, enfadoso escuchar música pagana. Tal parece que la tuviéramos nosotros, ¿verdad? Pero no, a veces es del vecino de al lado. Pero la ponen tan fuerte que, hermano, la verdad, es un fastidio, ¿sí? Un fastidio escuchar esa música. A veces los olores, hermanos, los que dan rienda suelta al cigarrillo y contagian ahí el ambiente, el aroma, que uno lo está aspirando, hermanos.
Y no porque uno quiera, sino porque así es el olor del cigarrillo, hermanos, tan penetrante que a veces hasta en la ropa se queda ese olor, hermanos. Y es una lucha tremenda con el mundo, pero cuidado con el mundo, porque por ahí Satanás puede entrar por tu oído, de tanto que la persona que vive allí o tu vecino pone esa música y al rato, cuidado, que no nos vaya a contagiar, que al rato ya estemos bailando el piecito, que al rato, hermanos, querramos nosotros hacer algo, el olor, hasta por allí Satanás se quiere infiltrar con la nariz. Decíamos, sustancias tóxicas, cigarros, ¿verdad? Por la vista, ni se diga que Satanás también se mete por la vista. A veces ahí en televisión, en redes, salen personas pues vestidas indecorosamente. A veces hasta el producto de la cerveza, cómo la ponen, cómo la pintan. Pero ¿qué dice la Biblia? Que al fin morderá como serpiente. Entonces es allí donde hay que cerrar nuestros oídos, cerrar nuestros ojos, cerrar, hermano, nuestra nariz, pedirle, Señor, toma control, no quiero oler, no quiero ver, no quiero escuchar, Señor, no permitas que esto penetre en mí. Entonces, amados hermanos, cuidado porque sus prácticas conducen a la muerte. Número 2, creo que ya se está haciendo realidad lo que estamos hablando. En el nombre de Jesús hay poder, hermanos. Número 2, ¿por qué hay que tener cuidado con el mundo? Porque su lenguaje corrompe. El lenguaje del mundo corrompe, hermanos. Vamos a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. ¿Por qué hay que tener cuidado con el mundo? Porque su lenguaje corrompe. Dice la palabra del Señor así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, es clara la palabra del Señor. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En casa se nos enseña a no hablar malas palabras, a dirigirnos con respeto a las personas, a no ponerles apodos, a no burlarnos de sus defectos físicos, y todas estas cosas son buenas costumbres que desde casa se nos enseñan. En el templo se nos enseña también las buenas costumbres. Hermanos, pero el mundo ofrece también lenguaje corrupto. Lenguaje, hermanos, que es así como la comida que se pudre y que huele feo. Así es el lenguaje del mundo. ¿A qué nos referimos? Las groserías, los chistes de doble sentido o chistes colorados que le llaman a gente por allí. También incluye la mentira, las mentiras, los chismes, las murmuraciones, las exageraciones. Todo esto también veíamos ayer en la enseñanza de teología, que hablábamos que Dios es Dios que habla verdad y es verdad, y que nosotros debemos de ser lo contrario a lo que hace precisamente el mundo, porque el mundo, hermanos, su lenguaje está corrompido. El lenguaje del mundo, hermanos, está por los suelos. No tienen temor de Dios y hablan lo que ellos quieren hablar, lo que a ellos les gusta. Todo esto también incluye la música mundana, porque la música mundana también habla, también dan mensajes subliminales. A veces ya son ni subliminales, ya son directos, las groserías directas, ¿verdad? Con ese descaro precisamente, ya dicen todo. Antes eran mensajes ocultos por allí, pero ahora, hermanos, Satanás se ha disparado ferozmente. Hermanos, se sube uno al camión, al urbano sobre todo, y ahí está escuchando lo que uno no quiere escuchar. Si vamos caminando, hermanos, por los mercados, las calles, ahí está esa música, pero ¿qué dice la palabra? No podemos salir del mundo, o sea, hablando del planeta Tierra, irnos a vivir a Júpiter, a Marte, no.
Tenemos que estar aquí, pero ¿qué dice el Señor? Guárdalos del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso, hermanos, también hay música que alaba la infidelidad y ahora los llamados narcocorridos también. Y esto corrompe el oído, hermanos, como decíamos hace un momento, corrompe el oído. Pero si de tu oído llega a tu corazón, cuidado, hermano, que no vaya a llegar a tu corazón todas estas cosas, hermanos, todo ese lenguaje que usa el mundo, porque de tal manera que se va a contaminar tu corazón. Dice la palabra del Señor que esto contamina al hombre, lo que sale de su boca. Eso es lo que realmente contamina al hombre. No tanto que te ingieras un vaso de refresco que ya conocemos, o no sé, cosas que son comestibles. Dice el Señor que eso no es lo que daña el corazón, sino lo que sale de la boca del hombre. Y hermanos, salen barbaridades. Y a veces, hermanos, pues gente está platicando con nosotros y empieza a hablar puras vulgaridades, groserías, se le salen en su lenguaje. Y uno, Señor, ¿qué hago? Porque pues está hablando, pero pura barbaridad. Hermanos, y sabemos que el oído oye de forma natural. Es natural el oído y la vista. Eso es natural. Miramos. Pero lo que el Señor nos manda es a tener cuidado. Cuidado con el oído y con la vista. Y hermanos, esto depende de nosotros, de no darle reposo permanente. Porque a veces, hermanos, Satanás es tan astuto que ahí está resonando la música mundana. Ahí está resonando lo que usted oyó, lo que usted, hermano, estuvo escuchando horas. Ahí a veces se queda, hermanos. Pero en el nombre de Jesús hay que reprenderlo, Señor. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi oído, Señor, porque ya anda aquí resonando, me quedó. Por eso, hermanos, el mundo, pues es así, corrupto. Y le da risa todo lo vulgar. El mundo, hermanos, eso es lo que le gusta. Hay tantos programas, hermanos, por allí, tantas comedias, parodias, que el mundo, hermanos, mira, y tristemente hay cristianos que también miran esas cosas, esos programas de doble sentido, los están mirando muchos cristianos, y se ríen, y les causa gracia. ¿Usted cree que eso es correcto, hermanos, delante de Dios? Que uno se esté riendo a carcajadas de lo que está mirando en la televisión. No es correcto, hermanos. No es correcto. Porque entonces quiere decir que estamos participando de lo que el mundo también escucha, de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo, hermanos, proclama en televisión o en redes sociales. Al mundo le gusta lo indecente, alaba la indecencia, la burla, dicen por ahí el bullying, la burla al prójimo, el maltrato. Y al rato, hermanos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El niño, el adolescente, el joven va a la escuela y como ya se contaminó con lo del mundo, hablando del niño, joven, cristiano, ahora ya le pone apodos a sus compañeritos, ahora ya le pone apodos a los profesores, ahora ya habla como el amigo, ya imita sus gestos, hasta el modo de mascar el chicle, y todo eso se va contagiando, hermanos, se contagia, y al rato ni se sabe si es cristiano o no. Hermanos, los que fuimos a la escuela en nuestros tiempos de primaria, secundaria, preparatoria, pues ciertamente es un conflicto con el mundo. Usted lo sabe, es un conflicto cuando uno ya es cristiano y que va a la escuela, es un conflicto tremendo, hermanos, porque como decíamos, ahí en la escuela está el mundo, ahí en la escuela, hermanos, hay prácticas, muchas prácticas que a veces los profesores quieren, orillan al joven, al niño cristiano que lo practiquen. Yo tuve una maestra en la primaria que quería fuerzas que bailáramos,
porque pues a mí, pues, bueno, no tardé mucho tiempo en el mundo. A los 8 años el Señor por su gracia me alcanzó, era chico. Pero aún antes de esa edad, a mí nunca me gustó el baile ni nada de eso. Pero esa maestra quería que todos fuéramos sociables, todos los niños fuéramos sociables, que bailáramos cuando hacían kermeses y ponían ahí sus músicas a fuerza, hermanos. Y por eso les digo, es un conflicto, hermanos, un conflicto tremendo. Y bueno, tantas cosas, hermanos, un lenguaje corrupto, pero gracias al Señor que Él nos guardó, aún de las groserías, porque los niños son groseros en las escuelas, hablan groserías, son groseros, pero gracias a Dios, hermanos, yo nunca dije malas palabras, gracias al Señor, y esto para la gloria de Dios se lo digo. Y hermanos, así que si le ponen al mundo música de ellos o alabanzas, ¿qué va a elegir el mundo? Va a elegir la música de ellos, sus corridos y todas estas canciones. No le gusta lo de Dios. Al contrario, hermanos, hasta nos hacen la guerra. Cuando uno está alabando al Señor, hasta más le suben a su música, ya sea aquí en el templo, a los alrededores, o en casa, los vecinos, ¿verdad? Luego quieren atacarnos de esa manera. Pero no, hermanos, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Aleluya. ¿Qué dice, hermano, la palabra de Dios en Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 5? Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Primera de San Juan 4, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aquí está, hermanos. El mundo los oye porque son del mundo, porque ellos no tienen valores morales, espirituales, no tienen valores de Dios. Y si les dan espacio en la televisión, si les dan espacio en la radio, en las redes sociales, en el Zócalo, en lugares públicos, amados hermanos, pues ellos aprovechan y van, se les da el permiso. Pero cuando muchas veces solicitamos permisos porque queremos hacer una campaña evangelística, queremos predicar la palabra de Dios en un lugar público, ¿qué dicen? No, aquí no hay permiso. Pero para una fiesta, para la fiesta del patrón, del santo, ahí sí. Es allí, hermanos, que la palabra de Dios se cumple. Por eso el mundo los oye, les pone atención y les dan espacio en las redes sociales. Y a nosotros nos censuran. Nos censuran. Ahora, pues la política del Facebook y las plataformas censuran que si habla uno de algo, ya, te silencian. Pero vemos cómo las barbaridades del mundo a ellos no les ponen pausa, no les bajan el volumen, no les silencian, a ellos sí. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, les da las facilidades. Hermanos, el consejo es que nosotros no dejemos salir de nuestros labios ninguna palabra corrompida. Vaya conmigo a Efesios 4:29. Efesios capítulo 4, versículo 29. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Por esto, tengamos cuidado, porque el lenguaje del mundo puede corromper, hermanos. Dice la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Corrompida significa podrida, significa una palabra que aún huele mal, hermanos, una palabra corrompida. No debe de salir de vuestra boca, no debemos mordernos la lengua antes de que salga una palabra corrompida. Ya lo dijimos, ¿en qué consisten esas palabras corrompidas? Hermanos, dice la Biblia también, el Señor Jesús en Mateo 12:36,
porque de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. ¿Cuáles son esas palabras ociosas? Ya las dijimos. Esas palabras, hermanos, que no traen edificación. Esas palabras que las usa la gente que no tiene oficio, dicen por ahí, ni beneficio. Esas personas que andan en la pereza. Esas personas que nada más se les viene a la mente una cosa y ya la hacen extensiva. No debemos nosotros darle lugar a esas palabras ociosas y corrompidas, porque vamos a dar cuenta de ellas en el día del juicio. El Señor nos va a pasar como una película en nuestra vida y aún va a revelar, dice, lo oculto, los pensamientos. Mira, estabas en el templo, en el culto, pero tu pensamiento venía esto y el otro, en esto pensaste, y estabas en aquel lugar y esto hablaste y dijiste. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese día? No le vamos a poder decir al Señor, no es cierto, Señor, esto que me dices. Ahí está la evidencia, nos va a decir el Señor. Ahí está escrito, está registrado. Lo que pensaste, lo que dijiste, cómo lo dijiste. Hermanos, ¿qué le dijeron al apóstol Pedro cuando el Señor Jesús, había sido aprehendido y que se acercó ahí a un fuego a calentarse y que ahí habían varias personas y una mujer le dijo algo al apóstol Pedro? Le preguntó, ¿tú también andabas con el Galileo? Y él negó que no conocía a ese hombre, pero le dice la mujer, aún tu manera de hablar te descubre. Hermanos, aún nuestra manera de hablar nos descubre. O sea, nos damos a conocer. La gente nos identifica como cristianos. Luego dice, tú eres cristiano o eres de religión. Y sin decir nosotros nada, le decimos, sí, por gracia de Dios soy cristiano. Es que tienes algo diferente o hablas diferente. Luego el estilo de un cristiano se da a conocer, hermanos. Pero qué triste es de aquellos que son cristianos y que después nos damos cuenta, que es cristiano. Sobre todo esto pasaba en la escuela, que decían, fulanito es cristiano, pero si habla unas palabrotas, y qué vergonzoso, hermanos. Y bueno, entonces es allí, hermanos, que nuestra manera de hablar nos descubre. La pregunta, ¿de dónde somos? ¿Somos del mundo o somos de Cristo? La manera en que como hablemos nos va a descubrir y nos va a dar la respuesta. Punto número 3. Estamos hablando del tema cuidado con el mundo. Una pregunta en este punto número 3. ¿Cómo diferenciarme del mundo? ¿Cómo hago yo distinción de quién soy, de mi identidad, para diferenciarme de la gente del mundo? Sencillamente, hermanos, haciendo todo lo contrario a lo que hace el mundo. Esa es la respuesta. Si el mundo miente, ¿tú qué tienes que hacer, hermano? Decir la verdad. Si la gente odia, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Amar. Si la gente guarda rencor, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Perdonar. Y así, todo lo contrario a lo que haga el mundo, hay que hacerlo nosotros. Si dijimos que las prácticas del mundo conducen a la muerte, ¿qué haremos? Ocuparnos del Espíritu y producir el fruto del Espíritu de Dios. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Conocido pasaje, hermanos, que nosotros hemos leído y lo sabemos probablemente de memoria. ¿Ya lo tenemos? Gálatas 5, 22 y 23. Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hace un momento, hermano, mencionamos las obras de la carne, los apetitos de la carne. Y ahora San Pablo a los Gálatas hace el contraste, lo contrario a las obras de la carne. Es el fruto del Espíritu, lo que hace diferencia en un cristiano, hermanos. Por esto fuimos sacados del mundo, de ese mundo de oposición a Dios,
para ser parte de una iglesia que refleje este fruto del Espíritu. La iglesia tiene que reflejar el fruto del Espíritu de Dios. Y este es el sello distintivo que verá el mundo y va a desear el mundo salirse de allí. El mundo va a decir, el cristianismo me ofrece todo esto que yo ando buscando y que no lo encuentro aquí. Salgo de ese mundo, abandono, le doy la espalda y me voy con Cristo. Me acerco con los cristianos. ¿No será glorioso, hermanos, que alguien del mundo se salga por querer estar con nosotros? Y más que con nosotros, con Cristo, porque Cristo está con nosotros. Vamos a ver, hermanos, según la palabra de nuestro Dios, ¿qué haremos entonces? Ocuparnos del Espíritu, ya lo dijimos. Si su lenguaje corrompe, ¿qué debemos de hacer? Cambiar nuestras pláticas. Colosenses 3:16. Vamos a Colosenses 3:16. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces, mis pláticas tienen que ser espirituales, no pláticas carnales, no pláticas para difamar, para chismear del prójimo ni de los hermanos. Dice aquí que nosotros debemos de hablar con gracia y que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos a platicar con cualquier hermano, incluso con cualquier persona que no es cristiano, uno siempre mete la palabra de Dios en la plática, siempre sale un texto, lo que dice la Biblia, mencionamos a Cristo. O sea, nuestras pláticas son diferentes porque mencionamos a Dios, los principios de Dios, su palabra, aunque no digamos, es que la Biblia dice, o que San Mateo, o que el Salmo, ¿no? Únicamente ya está en nuestro lenguaje la palabra de Dios, la palabra en nuestras conversaciones, ¿sí? Hasta a veces en la escuela le decíamos al profesor, hermano, nos equivocábamos, ¿verdad? Le decíamos, hermano, ay, perdón, maestro o director, porque ya estamos tan empapados de ese lenguaje celestial, de ese lenguaje bíblico, de la palabra de Dios, hermanos, que nuestras pláticas son espirituales, gracias a Dios. Y dice la palabra también en Efesios, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aún ahora sí que nuestro gusto por la música cambió. Cuando vinimos a Cristo, ahora ya no escuchamos esa basura. Ahora escuchamos puras alabanzas, puros himnos, cánticos espirituales, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ya aquello pasó. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas y aún lo que escuchamos, gloria al Señor. También, hermanos, nuestras pláticas deben de ser buenas y sazonadas con sal. Colosenses 4:6, ahí donde estamos, adelantito, 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablábamos de las palabras corrompidas. ¿Y por qué hace uso el apóstol San Pablo de la sal, de la palabra sal, aquí en cuanto a hablar? Porque recordemos que en esos tiempos no había refrigeradores, no había nada de lo que hoy usamos para preservar las carnes, los pescados y todos los alimentos. ¿Y qué usaban? Sal. Los salaban los alimentos y no se echaban a perder, no se corrompían. Por esto, de manera figurada, San Pablo dice que nuestra palabra siempre sea con gracia y sazonada con sal, para que no corrompamos a los demás. Por esto dice que sea con gracia. También, hermanos, con gracia. Miren que hay personas que hablan puros pesimismos. Son personas que cuando hablan te desaniman, hermanos. Nunca, no son optimistas, siempre están con un pesimismo tremendo, hermanos. Nosotros debemos de dar gracia a los oyentes, dice la palabra del Señor, a fin de dar gracia a los oyentes.
que el que te escuche se levante el ánimo de esa persona. Y si es un hermano en Cristo, con más razón, con palabra de Dios, hermano, le animemos. Gloria a Dios. Así que animemos, levantemos, construyamos con nuestras conversaciones, edifiquemos, hermanos, con nuestras pláticas, con nuestras conversaciones. Y hermanos, estamos hablando en este tercer punto, ¿cómo diferenciarme del mundo? Ya dijimos haciendo lo contrario, pero hay muchas cosas más de cómo podemos ser la diferencia, hermanos. En la vestimenta, por supuesto, en la decencia, la fidelidad matrimonial, el respeto a las autoridades, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de ser diferentes al mundo. Ahora, hermanos, punto número 4 en este tema, cuidado con el mundo. Es otra pregunta en este cuarto punto. ¿Cómo sacar a la gente del mundo? ¿Cómo sacar a la gente del mundo? Hermanos, tal parece que es una labor titánica, tratar de sacar gente del mundo. Porque hoy en día decimos, la gente es tan dura que no quiere nada de Dios, no quiere. Pero hermanos, el Señor tiene el poder de sacarlos del mundo. No serás tú ni yo, va a ser su poder. Pero también hay algo muy importante, hermanos, que los va a hacer salir de ese sistema de oposición a Dios llamado mundo. Y cuando decimos cómo sacar a la gente del mundo, no nos referimos a que se va a trasladar a otro planeta, ni que le vamos a quitar la vida para que se vaya de este mundo, no, sino a que dejen ese sistema que se opone a Dios, hermanos. De hecho, el anticristo, hermanos, ¿qué hará? Precisamente oponerse a Dios, instituir un sistema de gobierno mundial que es oposición contra Dios. Eso va a ser el anticristo. Por esto, hermanos, vemos lo que vemos proféticamente, todo lo que nuestros ojos miran, lo que nuestros oídos oyen, es todo lo que se opone a Dios. Hermanos, pero el Señor quiere sacar a ese mundo, y nosotros fuimos sacados del mundo para ser parte de una iglesia que refleja el amor de Dios, porque el mundo está carente del amor. Ellos lo buscan en los placeres, en el alcohol, en la droga, en el dinero, en el trabajo, en las mujeres. Buscan ese amor, pero no encuentran el amor verdadero que es Dios. Y es allí donde ustedes, yo, hermanos, participamos para sacar a ese mundo, para sacar a esas personas del mundo. Y cuando vea ese sello distintivo que es el amor, el mundo deseará salir de él. Vamos a San Juan 17, hermanos. San Juan capítulo 17, considerando el versículo 21 y por separado el 23. Amén. San Juan 17, versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, habla de dos cosas, amor y unidad. Dos cosas que van juntas, hermanos. No puede haber una sin la otra. Que digamos nosotros como iglesia Sol de Justicia, nos amamos, somos muy amorosos unos con otros, pero no me llevo con el hermano, no me llevo con la hermana, no le hablo a la hermana, me alejo cuando se me acerca, entonces no hay unidad, o no apoyo a la iglesia, a las actividades, no hay unidad, aunque se diga que hay amor, tampoco puede haber unidad, hermanos, sin amor. Dicen por allí juntos, pero no revueltos. Puede aparentemente una iglesia estar unida porque estamos juntos en presencia, pero en realidad estamos distanciados unos de otros, no nos amamos. Por esto, dice el Señor, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice el Señor Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por esto, hermanos, cuando nos amamos, el mundo luego capta, el mundo recibe el mensaje. Ahí está Dios con ellos.
son de Dios, ellos son auténticos. Por esto, hermanos, ahora vayamos a Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47. Ahí vemos el inicio de la iglesia en Jerusalén, conocida como la iglesia primitiva, y ellos, hermanos, sacaron gente del mundo. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la clave, hermanos? ¿Cuál es la estrategia que usó la iglesia de Jerusalén? Lo vamos a leer aquí en Hechos 2, versículos 44 al 47. Ponga atención, hermano, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Entendió lo que leímos, hermanos? Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, es decir, gente del mundo salía y se añadía, se integraba al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Pero por qué? Por lo que ya leímos, todo cómo estaban ellos unánimes, que tenían en común todas las cosas, que se ayudaban, comían con sencillez de corazón, aunque sean los frijolitos, pero eran felices, hermanos. Y dice que ellos tenían favor con todo el pueblo. Decían: mis respetos para los cristianos. O sea, hermanos, era algo tan hermoso que de esta manera ellos evangelizaron sin palabras al mundo, a sus vecinos, a sus conciudadanos. Por esto, hermanos amados, es necesario mostrar ese amor fraternal. Y cuando ellos sean sacados del mundo, hermanos, no rechacemos a estas personas que van a salir del mundo. No seamos, hermanos, así con ellos, porque van a venir probablemente con una apariencia no grata, van a venir con un lenguaje, hermanos, igual no grato, pero, hermanos, todo el Señor lo va a ir haciendo, el Espíritu Santo va a obrar de tal manera que ellos se avergüencen de cómo vienen, cómo hablan. Todo eso el Espíritu Santo lo va a ir moldeando, lo va a ir cambiando, y ya verán, pero no hay que rechazarlos ni juzgarlos. Pues la iglesia es eso precisamente. La iglesia es la reunión de pecadores arrepentidos. Esa es la iglesia, reunión de pecadores arrepentidos, porque de los que estamos aquí, todos somos pecadores, pero la diferencia es que somos pecadores arrepentidos y redimidos. Esa es la diferencia, hermanos. Y por esto, nosotros, como iglesia, no debemos rechazar a los que vengan como a lo mejor nosotros estuvimos antes. ¿Y a poco alguien lo rechazó a usted? ¿O lo criticó o lo juzgó? ¿Verdad que no? Pues nosotros no debemos de hacer lo mismo con esa gente, sino considerarnos: yo también llegué así, igual o peor que él o que ella. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, hermanos. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Ya lo tenemos? Amén, aleluya. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso, hermanos, fíjense la categoría de personas que tenía la iglesia de Corinto. No crean que eran unos santos cuando se integraron a la iglesia. Ya leímos todo lo que eran ellos y nos quedamos: Dios mío, todo eso hacían.
cosas tremendas, cosas vergonzosas, cosas, hermanos, del mundo. Y por eso San Pablo dice, y esto erais algunos, acuérdense que esto eran algunos de ustedes. Entonces, hermanos, los de Corinto salieron de ese sistema llamado el mundo, pero el amor de Dios mostrado en los redimidos los atrajeron, hicieron que permanecieran, que se quedaran, porque tampoco, hermanos, es cuestión de que vengan y ya después de un tiempo se vayan y se regresen al mundo. No, hermanos, es que esos que vienen del mundo se queden, permanezcan, y ahí podremos decir, tuvimos ganancia. ¿Por qué? Porque permanecen dentro de la red, permanecen en el redil. Aleluya. Quiero concluir, hermanos, diciendo que tenemos 3 enemigos en común, todos, que es Satanás, la carne y el mundo. Son 3 enemigos que tenemos. Y hermanos, tan sutil es el enemigo, el diablo, que ahora no hace falta salir al mundo para pecar, para corromperse. ¿Sabe ahora cuál es la estrategia del diablo? Ha metido el mundo a la iglesia, pero no me refiero a las personas que vienen del mundo a querer una renovación, un arrepentimiento. Me refiero a las prácticas del mundo, a la iglesia las está metiendo Satanás. Ahora hay música que ya no es alabanza a Dios, rap, rock, bailes, danzas, supuestas danzas, que son bailes, coreografías, luces como discoteca, hermanos, en los altares, humo, todo esto, hermanos, porque dicen, para ganar almas para Cristo, para que los jóvenes se sientan atraídos y se queden en la iglesia. Y todo esto del mundo, hermanos, lo está metiendo Satanás a la iglesia. ¿Para qué? Para corromper. Y aún, hermanos, hasta el lenguaje santo se está perdiendo en los púlpitos. También porque ahora hay predicadores mal hablados en el púlpito, hermanos, diciendo barbaridades, profanando el lugar santo. Por esto, así Satanás dice, ¿no quieren salir al mundo? Yo meto al mundo a las iglesias. ¿Y lo está logrando, hermanos? Sí, lo está logrando. Y los está desviando a muchos de la fe verdadera. Hermanos, esto lo revela la Biblia proféticamente en la iglesia de la Odisea. Dice en Apocalipsis 3, 15 al 20, Apocalipsis 3, 15 al 20, dice el Señor Jesús a la Odisea, que es la iglesia que proféticamente nos representa hoy 2025 a nosotros, hermanos. Somos representados la iglesia moderna en la iglesia de la Odisea. Dice así la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, la iglesia de la Odisea es la iglesia moderna de hoy en día, porque muchos así están en esta condición, tibios. ¿Qué significa esto? Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Así están a medias tintas. Y el Señor los reprendió tan duramente, hermanos, que les dijo sus verdades, aquí en el versículo 17. De tal manera, hermanos, que como el mundo estaba en esa iglesia de la Odisea, sacaron a Cristo afuera. Por eso Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, porque lo corrieron de la iglesia. Ahora mucha iglesia hoy en día ha corrido a Jesucristo.
ha sacado al Espíritu de Dios y ahora ellos son los que gobiernan, no Cristo. Dice la Biblia que todo aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres compaginar con el mundo? Automáticamente te vuelves enemigo de Dios. Si estamos luchando contra corriente, hermanos, en la casa, en la escuela, en el trabajo, contra el mundo, recordemos que tenemos un aliado poderoso y se llama Jesucristo, hermanos. Y yo les leo lo que dice Primera de San Juan 5, 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que tómate de su mano, hermano, y vence en el nombre de Jesús al mundo. Vénselo, hermano, que no te domine, que no te arrastre, que no te lleve y que no se meta a la iglesia de Cristo, hermano. Póngase de pie, amado hermano, y vamos a concluir con este himno que dice: la senda ancha dejaré. Es el himno 43 juvenil. Y si usted siente en el transcurso de esta alabanza o al terminar, puede pasar al altar y pedirle al Señor: guárdame, guárdame, Señor, del mundo y de sus prácticas. Amén. Himno 43 de los jóvenes: la senda ancha dejaré. La senda ancha dejaré, yo quiero por las dos andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad, oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. Porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Amén, gloria al Señor. Padre Santo, aquí estamos una vez más delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, humillados delante de ti, reconociendo, Padre, que tú nos has sacado de ese mundo, de ese sistema de oposición, de esa corrupción, Padre, de lodo cenagoso, y has puesto, Señor, nuestros pies sobre peña, y nos has puesto ahora como la sal de esta tierra, para preservar, Señor, mi Dios, al mundo de esta corrupción tan degradante, Señor. Gracias, Padre, que nos has llamado de la tiniebla a la luz admirable. Gracias, Señor amado, porque te has valido, Señor eterno, de la iglesia para rescatar, Señor, al mundo que todavía, Señor, siguen muchos allí, pero te rogamos, Padre, que nos cuides, que nos guardes del mundo, Padre Santo, y que no permitas, Señor, que nos contaminemos, no permitas, Padre Santo, que el mundo nos arrastre, no permitas, Padre, que nuestro lenguaje se corrompa, no permitas, Señor amado, que nosotros seamos iguales a la gente de allá afuera,
que podamos hacer la diferencia, Señor amado, que podamos nosotros, Padre Celestial, hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, que podamos, Padre, llevar siempre esa palabra sazonada, esa palabra de edificación, oh poderoso Dios, que podamos nosotros hablar lo santo, lo limpio, lo puro, lo amable, Padre eterno. Muchas gracias, Dios del cielo. Te rogamos que nos cuides del mundo y también, Padre, que cuides a la iglesia, que estemos alertas, vigilantes, para que no penetre el mundo aquí, Señor, en este lugar, en esta santa casa de oración, Señor, en nuestra vida. Padre, guarda la iglesia, porque mucho se está metiendo el mundo hoy en día, se ha infiltrado sutilmente, mi Dios, pero permite, Padre, que nosotros podamos vencerlo, podamos, Señor, luchar contra la corriente en el nombre de Jesús. Guarda a los niños, guarda a los jóvenes en sus escuelas, donde es su campo de batalla, para mirar, Padre, para escuchar, oh Dios, para no practicar lo que la gente en el mundo, Señor, quiere que ellos practiquen, Señor. Guarda a nuestros jóvenes, Padre, porque la corriente del mundo es muy fuerte, que resulta atractiva, Señor, pero no permitas que los jóvenes se corrompan, Señor, y se pierdan. Oh Padre maravilloso, que con nuestras prácticas, Señor, podamos honrarte, mi Dios amado, Señor, porque las prácticas del mundo conducen a la muerte, pero tú, Señor, conduces a la vida eterna en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, a tu nombre la gloria. Sigue bendiciendo a la iglesia sobre justicia. Sigue bendiciendo, Padre Santo, a cada miembro y aún a los que no están, a mis hermanos en transmisión, Dios eterno. Bendícelos en grande manera, mi Dios. Oh Señor, también te pedimos fortaleza para el débil, para el desalentado, Señor. Pedimos, Señor, tu gozo, tu paz sobre el triste, sobre el afligido. En esta hora, Señor, mis hermanos que están también, Señor, alimentándose de tu palabra a través de esta transmisión, están en tus manos, Señor. Tómalos, Señor, en esta hora. Padre, toda enfermedad se echada fuera en el nombre de Cristo. Todo aquello, Padre Celestial, que está, Señor, oprimiendo a tu pueblo, se ha lanzado fuera en el nombre de Cristo. Señor, bendice la vida de tu siervo, fortalécelo, Señor, en su salud, que él pueda, Padre, en esta hora ser libre, Señor, ser limpio, Señor, de toda infección en el nombre de Jesús. Padre eterno, y así te rogamos por amor de tu nombre, tengas misericordia. Te hemos traído alabanza, pero también la necesidad que tenemos de ser renovados, de ser, Padre, diferentes, de ser nosotros, Padre, como tú quieres. Muchas gracias, porque ahora, Padre, estamos en el verdadero y en la vida eterna. Mi alma te alaba y te bendice, y te doy las gracias por Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, nos despedimos de los que están en la transmisión. Dios les bendiga y la paz de Dios sea con ustedes.